cuando sale el sol. Yo necesito conectarme con Vive la Mañana y no te quedes sin el gozo del Señor. Óyelo de 6 a 9 en Inspira. Vive la Mañana y no te quedes sin el gozo del Señor. Óyelo de 6 a 9 en Inspira. Vive, vive, vive en Inspira. Vive, vive, vive en Inspira. Esto es Vive la Mañana a través del 88.1 FM. Inspira para toda buena obra. Ánimo donde quiera que usted esté. Recuerde que usted puede descargar nuestra aplicación y estar en contacto con nosotros en las diferentes plataformas y en las redes sociales también. Usted vaya a nuestro fanpage en Facebook, que en este momento estamos celebrando un en vivo para que usted se conecte, nos vea y también comente. También usted puede entrar a nuestra página web www.881inspira.fm. ¿Cómo que se me va a olvidar la página de nosotros? No puede ser, no puede ser. También usted entra a nuestro canal de YouTube. Fue un ejercicio para ver si la audiencia se acuerda de ella y te la gritaba. Veo a la gente diciéndote, es este Teo. Sí, la voy a repetir. Muy bien. Bueno, como siempre, tenemos recursos maravillosos. Cuéntame, Kiara. Sí, estamos contentos porque ya en esta mañana, luego, ¿verdad?, del tiempo del maratón que tuvimos acá en Inspira, ya está con nosotros nuevamente en su segmento Iglesia, levántate. ¿Y de quién hablo? La licenciada Nora Enríquez. Buenos licenciada, días. Buen día. Muy buenos días a todos Buenos días, ustedes. gusto verle de nuevo, licenciada. Y esta familia de Inspira. Y hoy venimos con un tema bastante sencillo, pero puede ser quizás también complejo. Yo no sé si es sencillo. Y mire, este tema, como usted está ahí, puede comentar, etcétera, y participar junto con nosotros. El asunto es, ¿esto se trata de política o politiquería? Ay, santo. Nosotros hemos estado hablando y enseñando que desde el principio la idea de la familia, el trabajo y el gobierno viene de parte de Dios. Así que no podemos estar enajenados a una realidad que todo lo que Dios creó y todo lo que ideó es bueno y bueno en gran manera. Yo sé, a lo mejor se te cayó la taza de café de momento y dices, ¿de dónde ya saca esto? Usted se va a Génesis 1 del 26 al 28 y se va a dar cuenta que efectivamente esta idea viene de parte del Señor. Así que, ¿cuál es la diferencia entre política y politiquería? Bueno, pues política se conoce un poco como el arte de gobernar, de uno atender los asuntos que atañen a la vida en sociedad, de poner ley, orden, cómo se van a resolver los conflictos. Sin embargo, cuando hablamos de politiquería, estamos hablando de personas que utilizan lo que debería ser el arte de gobernar para servir a sus propios intereses, ¿verdad? Son personas que vienen con agendas escondidas o con el fin de favorecer a sectores particulares. Esto es lo que a lo mejor cuando se habla de gobierno o se habla de política, usted dice, yo no quiero estar envuelto, mira, ni con un palo largo, yo quiero tocar, ¿verdad?, ese asunto. Y me gustaría quizás esta mañana, con la ayuda de ustedes que están conmigo aquí, mirar algunos ejemplos bíblicos, porque nosotros como cristianos, ¿verdad?, en cualquier ámbito donde nosotros nos desempeñemos, no solamente vamos a obrar conforme con las reglas y la ética que establece nuestro patrono o el lugar de negocio que nosotros hayamos desarrollado, sino que nosotros tenemos un código de ética que tiene una vara más alta, ¿verdad? Nosotros, aunque estamos en el mundo, no somos de este mundo ni caminamos igual. Y ahora sí que usted dice, pero ¿cómo entonces yo puedo estar en la política siendo hijo del Señor? Bueno, lo primero es que el diseño era originalmente para hijos del Señor. Yo creo que eso es bueno que lo menciones, porque muchas veces hemos pensado bien, como tú dices, o lo trato de lejos o realmente una cosa no debe mezclarse con la otra. Y por lo menos yo me convertí a los 14 años, no vamos a sacar los números, por favor. ¿Cuántos llevas convertido? No. Y realmente, aunque
mi abuelita que ya partió con el Señor, sí estaba muy envuelta en ello, no se había convertido. Entonces luego era como este love and hate relationship, de como que yo sé que cuando hablamos de gobernar es ejercer esa dirección, ¿verdad? De un estado o una colectividad que realmente, si lo vemos por definición, pudiéramos verlo también en otros ámbitos, donde también decían, no, es que si tú eres cristiano ya no te debes meter ahí, cuando la Biblia está repleta. Como y qué bueno, Ada, Kiara, que planteas que desde el principio esa fue la intención. Exacto. Del Eterno, del Altísimo, de que estuviéramos ya empezamos a romper con un mito. Sí, mira, cuando nosotros vemos la Biblia, si nos vamos al libro de Esther, en el libro de Esther no mencionamos a Jehová, ¿verdad? No mencionamos a Dios. Así es. Sin embargo, es un libro que nadie discutiría, que vemos el gobierno de Dios en todos los ámbitos. Entonces, tenemos a un Mardoqueo, a uno que sirvió como un papá de crianza, ¿verdad? Que le enseñó a su hija a seguir lo que era ley y orden, reconocer autoridad. Y en su tiempo, aunque él está viviendo bajo un gobierno que es ¿verdad? Opresor para efectos de él, vemos un hombre que cuando ve que va a haber maldad con relación al gobernante, de inmediato levantó la voz. Uh-huh. ¿Por qué? Porque era lo correcto. Y el cristiano en todos los ámbitos va a hacer lo que es correcto. Él no lo hizo porque esperaba un reconocimiento. Él no lo hizo tampoco, no se quedó callado pensando, pues está bueno que le pase porque bastante abusadores que es. ¿Ve? Hay una vara más alta que uno puede decir, pero es que ese era el opresor porque él le hizo bien. Porque un cristiano, cuando ha entendido el gobierno, sabe que nosotros estamos allí para preservar. Esto contrasta con ¿quién? Con el oponente que nosotros vemos en esa historia, que es Amán. Y Amán sí era alguien que tenía gracia para con el rey. Él no pertenecía a un pueblo subyugado. Sin embargo, vemos un Amán que está buscando aprovecharse de la relación con el rey para obtener beneficios propios, que de hecho induce al rey a error mientras está dentro del gobierno para que legisle en contra de un pueblo sin saber que la reina pertenece al mismo. Ahí tenemos un ejemplo de lo que es política y lo que es politiquería. No solamente eso, en el caso de Mardoqueo, vemos a un hombre que, entendiendo el gobierno de Dios, aunque sus pares, es decir, el resto de los judíos, no los vemos rebelándose, ¿verdad? Podríamos decir, o estableciendo una postura firme ante una decisión o ante una ley que estableció que efectivamente él tenía que adorar o tenía que postrarse ante este otro hombre. Vemos a un Mardoqueo que decidió, no, yo reconozco que en mi caso solamente yo voy a adorar a Dios, y eso es parte de lo que es el gobierno. Sus pares no estaban de acuerdo porque nadie más vemos haciendo eso. Cuando emiten efectivamente entonces la ley contra el pueblo para entonces matarlo, vemos un Mardoqueo que se va a hacer huelga civil, ¿verdad? Desobediencia civil delante del patio. Así que esto lo que nos dice es que nosotros no podemos decir, ay, es que Rafa no asume postura, ay, es que Esteban tampoco, y Kiara me dijo, Ada, ni te muevas. No. Si yo entendí lo que es gobierno, yo tengo una responsabilidad de parte de Dios de establecer lo que es correcto. Aunque me cueste, ¿ves? Ahí es que no nos gusta. No, claro, ahí es donde... Y entonces ahí vemos una diferencia. Entonces sí podemos decir que como cristianos nosotros tenemos una responsabilidad de restaurar lo que es el gobierno. Fíjese que no estoy hablando de imponer lo que es nuestro culto en el gobierno, no estamos hablando de lo que es preservar, establecer medidas justas que son para todo el mundo, para poder establecer espacios donde la gente pueda prosperar y crecer. Pero entonces esto implica que yo no estoy buscando mis propios intereses. Una vez hago eso, estoy ya en politiquería. Y creo que en este tiempo donde tanta gente está tan saturada en Puerto Rico, que decimos, por ahí se dice erradamente que la política es el deporte nacional. Ajá. Y digo erradamente porque cuando nosotros vamos a la Constitución y vamos a la Carta de Derechos, vamos a ver que el segundo derecho que se garantiza es la participación del pueblo. O sea, que está antes del derecho al ejercicio de tu fe, que está en la tercera sección. Así que para el puertorriqueño, cuando lo miramos en términos de la Constitución, nos damos cuenta
que es sumamente importante la participación en los aspectos de gobierno. Eso lo tenemos que restaurar. Esteban dice, Dios mío, pero todo eso, ¿cómo voy a hacer eso? Bueno, pero entonces lo vemos en la partida bíblica, pero también lo vemos en la parte terrenal, donde entonces como ciudadanos tenemos unos derechos que ejercer y tampoco entonces estamos ni violando nada ni yéndonos en contra de nada, porque incluso es interesante ver cómo también el reino de las tinieblas gobierna. Porque lo habla la palabra, que gobernadores de este siglo. Entonces tenemos que ver, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos actuando? Pues mira, entonces nos vamos, ya que mencionaste eso del gobierno terrenal, nos vamos al libro de Ruth. Y allí cuando nosotros vamos al libro de Ruth, nos vamos a dar cuenta que tenemos leyes de quiebra en operación. Tenemos lo que es la ley de inmigración. Tenemos también la ley de sucesiones, ¿verdad? Lo que es restauración, todo ese tipo de cosas lo tenemos allí. Y cuando vemos, en ningún momento nos encontramos con Ruth o Noemí haciendo un ejercicio de adoración a Dios. ¿Verdad? Este libro no trata de eso. Este libro trata de lo cotidiano de la vida de las familias, los problemas que son normales y cómo se supone que se resuelvan. Y vemos a Booz como un elemento de alguien que es un hacendado, que va a resolver asuntos, que se presenta delante de los ancianos, que era el cuerpo que en aquel momento decidía sobre las controversias, que llama a este primo y le dice, mira, hay que rescatar este terreno, esta heredad, tú estás en mejor posición, ¿qué vas a hacer? Se hace de una manera pública. ¿Y por qué planteo esto? Porque el cristiano que está en la política no es un cristiano que se va en cuartos oscuros a estar estableciendo planes o está haciendo estrategias para tramar cómo hacer caer al otro. Vos ya tenía un interés, ya sabemos que él estaba inclinado, su corazón estaba inclinado hacia Ruth o no. Así es. Pues él pudo haber ideado otro tipo de cosas o haber estado con ella y después decir, pues mira, pero no, él fue de frente. Y un cristiano en la política, conforme lo que es el gobierno de Dios, nunca lo vamos a ver esconderse. Así que vemos ahí otro libro que nos enseña a nosotros que Dios está interesado, que cuando se establecieron parte de la legislación, la mayor parte de la legislación que Dios establece a través de Moisés, es para regular lo que son nuestras relaciones diarias. Cuando nosotros vemos lo que es la política y la politiquería, podemos saber que la línea pudiera ser muy finita, ¿verdad? Porque, pues, sin darnos cuenta y si no estamos apercibidos al ambiente y a aquellas banderitas, podemos entonces entrar ahí. Ahora, ¿qué consejo darías, verdad? No tan solo bajo el consejo bíblico, sino quizás también a la experiencia y los años que llevas. ¿Cómo uno decir, espérate, yo tengo que tener cuidado que si yo suelto esto o si estas convicciones las dejo que sean trastocadas, puedo ir entrando en una conducta como esta? Porque ciertamente no vamos a estar en un ambiente todo el tiempo agradable, ni tampoco que piense igual que nosotros, y no todo el mundo tiene esa fortaleza para aguantarlo. Entonces, ¿cómo uno podría decir, ok, o estoy pasando para allí y tengo que tener cuidado, o realmente yo no estoy preparado para eso? Déjame añadirle a ese argumento, Ada, pensando en el hombre y mujer que quiere aspirar a cumplir con alguna misión, en este caso a la política, se afilie bajo una consigna política, una insignia, un partido, pero entonces el partido en el ejercicio como institución actúa contrario a los principios de él. ¿Cómo él puede manifestar algún tipo de denuncia o cómo puede mantener esa pureza, sí, la integridad. La integridad que estás planteando para hacer la distinción de la política? Para mí es bien difícil que ahora, me refiero a ella porque ella planteó la pregunta, yo abstenerme de mis principios para decir que me voy a mantener íntegra. Es imposible porque ya eso es parte de mí. Y de hecho, lo que me ha ayudado a mí a establecer claramente una línea, aun cuando uno pueda tener temor, aun cuando uno puede ver que va a tener pérdida, es precisamente que yo sé que hay uno que gobierna sobre mí, no por temor a que me vaya a ir al infierno, no, es por amor, ¿verdad? Porque yo sé lo que él espera y yo sé lo que se requiere. Y también sabemos que tenemos la ayuda de él. Entonces nosotros no podemos, ¿verdad? Así que esa relación con el Señor no puede faltar, no puede menguar, porque si no podemos. En segundo lugar, si yo me voy a lo que es local en Puerto Rico y a nuestra Constitución, pues lo primero que dicen nuestros asambleístas de la Constitución es puesta nuestra confianza en el Dios Todopoderoso. Entonces tampoco
me puedo abstener de eso porque me parece que precisamente ellos estaban confiando en que ese respeto y esa reverencia, que no implica una religión práctica necesariamente, pero es que tú sabes que hay uno más grande que tú. Que aunque ustedes no me vean aquí, el Señor está viendo mis pensamientos y mis sentimientos, ¿verdad? Entonces eso nos ayudaba a nosotros mantener claro qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Cuando entonces nosotros hablamos, mencionabas que podía haber una línea muy finita. Yo creo que la línea no es finita. Yo creo que la línea es muy definida entre lo que es política conforme a Dios y lo que es politiquería conforme a nosotros. Y cuando hablamos de politiquería, estamos hablando de que yo, si por yo ganar, yo te voy a pasar por encima. Por eso es que tenemos el problema. Sí, hablo de esa forma sigilosa que el enemigo entiende que a veces quiere entrar, ¿no? Ok. Entonces, ¿cómo nosotros guardarnos? Un ejemplo práctico. Cuando yo fui al debate, me dijeron si yo iba a atacar a alguien. ¿Por qué? Porque en la politiquería eso es lo que se acostumbra a hacer. ¿Verdad? Esa fue la entrevista. ¿Cuál es su plan? Antes de entrar. Antes de empezar. Sí. Oh my God. Usted viene a atacar a alguien. Si es así fuera, esa era la pregunta. Y yo me sonreí. Yo dije, bueno, definitivamente no, pero también había sido el consejo de otras personas, no de mi equipo, pero de otras personas era, tú tienes que ponerte también a pie. Yo dije, si eso ustedes lo están esperando, eso yo no lo voy a hacer. Y les voy a explicar por qué. Es que Dios no me permite eso. Amén. Y tú sabes que en esa dirección también el denunciar lo que está incorrecto lo toman como si estuviese atacando, cuando realmente el principio de la denuncia también es bíblica. Lo que pasa es que hay denuncias y hay denuncias. Claro, no, pero voy en lo correcto, voy en esa dirección correcta. O sea, la denuncia se sostiene en la palabra. El Evangelio nos llama a denunciar lo que es contrario a los principios. Entonces aquí si tú lo haces, te toman como una persona confrontativa, complicada, que viene a dañar reputaciones. No te puedes quedar callado. Pero volvemos. Lo que pasa es que yo puedo ver que tú estás teniendo una conducta errada. Pero yo venir y decir, este tipo es lo más malo, solamente por una conducta, es a lo que voy. No, es ese tipo de cosas. Y cuando vemos nosotros, por ejemplo, a Daniel, qué bueno que traje eso, Rafa, porque Daniel yo creo que nos ayuda muchísimo. Vemos a un joven, primero, que establece cómo yo voy a establecer unos límites claros que me ayuden a mí a mantenerme íntegro. Lo primero es, yo tengo que saber que soy influenciable. ¿Con quién yo voy a hablar en mis horas de almuerzo? ¿Cuál va a ser mi agente de referencia cuando tengo alguna consulta o tengo algún problema? ¿A dónde me voy a desahogar? ¿Quién voy a escuchar? Él dijo, espérate, yo tengo que delimitar esto absteniéndome de ciertos alimentos que no eran pecaminosos, pero que él sabía que lo que propiciaba era el compartir. Y eso él lo estableció, nosotros le llamamos ayuno de Daniel, pero él lo estableció como un estilo de vida. Número 2, Daniel oraba 3 veces al día. ¿Por qué creemos que Daniel oraba 3 veces al día? Porque él era muy espiritual. Porque lo necesitaba. Esa necesidad de que Dios porque lo necesitaba. Yo creo que dirección. nosotros estamos en tiempo Poderoso. que necesitamos eso, porque estamos tan saturados y él estaba en un gobierno que era muy saturado de cosas que eran contrarias a los principios. Así que yo necesito tener esa conexión que me permita a mí ver las cosas conforme a Dios. ¿Para qué? Para yo poder, cuando voy a denunciar algo, denunciar la conducta y no denunciar a la persona. Yeah. Y eso yo lo consigo recordando que el Señor me llamó a amar a mi prójimo, pero por amor yo no lo puedo dejar en error. Entonces yo estoy obligada a denunciar, ¿verdad? Eso por amor. Así que igualmente, cuando llegó el momento en que Daniel tenía la oportunidad quizás de decir, pues que esto es la justicia divina, porque ahora todos los que me persiguen los pueden eliminar, ¿verdad? Porque el rey dijo, si nadie me sabe decir qué fue lo que yo soñé, pues yo los voy a eliminar. Vemos un Daniel que en ningún momento dice, no los toques. Wow. Ahí es donde a veces, yendo a la parte del partidismo, cuando una persona se levanta y dice, nosotros no podemos hacer esto porque esto va a afectar a los rojos, a los azules, a los verdes, a los amarillos, a todo el mundo va a afectar. Y se levanta, entonces el partido le va a decir, ahora esta es otra, le va a decir, pero tú entonces estás traicionando el partido, pues nosotros necesitamos más adeptos. La persona que está centrada conforme al gobierno del Señor va a ir por encima porque la vara siempre es más alta.
todos los que somos cristianos tenemos ese compromiso de alguna forma ejercer nuestro derecho como ciudadanos, votar, a lo mejor involucrarse en algún nivel de la política. Y aún hoy más que nunca, ayer mismo estábamos hablando con el pastor Pereira de esto. Ahora, hay niveles y hay niveles. Todo el mundo está preparado para asumir un puesto político, hablando de la comunidad cristiana, para asumir un puesto político en la política, valga la redundancia. Primera pregunta. Vengo con otra. Oh, sí. Ok, pensé que me las ibas a decir. Ok, lo primero es que así como Dios nos da distintos talentos, pues nosotros estamos capacitados para distintas funciones. En el caso, por ejemplo, de los requisitos que nosotros tenemos para ocupar puestos políticos en Puerto Rico, creo que es lo que pasa quizás en otras partes también del mundo, lo que se necesita usualmente es o vivir en un municipio, residir, dependiendo si es algo a nivel nacional en Puerto Rico por cierto tiempo, ser mayor de edad, algunos requerimientos, ¿verdad? Tienes que tener 18, 21, 25, básicamente saber leer y escribir. Así que si hablamos directamente en ese sentido, tengo que decir, si es alguien que es temeroso de Dios, y cuando decimos temeroso de Dios, es que sabe lo que es la diferencia entre el bien y el mal, y está inclinado a obrar con honestidad y tiene los otros requisitos, pues conforme a nuestro estado de derecho y de gobierno, podría aspirar. Lo otro que tendríamos que ver es si en realidad es una persona que está orientada, por ejemplo, hacia tratar con la gente, a tratar temas difíciles, que ahí es que está, ¿verdad? Esteban diciendo que todos estarán capacitados, pues tendría que ser, dependiendo también de eso, uno tiene que mirarlo. Igualmente eso también se puede desarrollar. Porque es un reto muy grande. Y la mentoría de alguien, me imagino, también en el proceso. Ayer precisamente mencioné, yo creo que para ese tipo de cosas hay que tener un llamado de lo alto, porque el desafío que hay allá y lo que te vas a enfrentar y en este tiempo es grande. Y no quiero irme por ahí, porque si me voy por ahí puedo hacer otras preguntas que nos vamos a desviar, pero la última es: ¿qué consejo usted le da a las personas que van a aspirar para un puesto político? ¿Qué requisitos como cristiano? Olvídese el requisito del país, del gobierno, eso es otro tema. Como cristiano, ¿qué requisitos debe de tener o qué cosas debería de tener presente? ¿Qué aspectos debería tener presente para aspirar a eso, para ir preparado? Pues eso es una escuela de aspirantes, Esteban, lo que estás pidiendo, ¿verdad? Porque es bastante extenso. Si yo me voy rápido por Éxodo 18, 20, yo creo que es por ahí que está, cuando Jetro le da el consejo a Moisés, que es un consejo bien práctico, que le sirve no solamente al aspirante, sino a nosotros cuando vamos a elegir personas para puestos. Se tienen que escoger personas que estén capacitadas, ¿verdad? Si yo quiero una... ¿Qué es eso de estar capacitado? Ahí voy. Si quiero buscar a alguien que sea alcalde, yo necesito a alguien que sepa algo de administración. No es que tiene que tener un título en administración. Al menos experiencia evidente. Claro. Puede ser un papá de familia que cuando tú lo ves, supo administrar muy bien el presupuesto, pudo proveer, no tiene... ¿Ves? Eso es práctico. No es y que el fruto tiene que habla tener, de su buen manejo. No tiene que tener un título. Dice que no sean amantes del dinero ni avariciosos. Eso habla de un historial. Que sean temerosos de Dios, ¿verdad? Y que estén dispuestos a trabajar. ¿Ves? Cuando lo miras son unos requisitos mínimos. ¿Por qué? Porque como estas posiciones son para servir, no para ser servidos, muchas veces buscamos el profesional que es muy competente y competitivo. Y que muchas veces lo que va buscando es, ¿verdad? Lo que le ha dicho la cultura. Que para ser exitoso tienen que mirar, sí, pero nosotros tenemos que buscar gente de servicio. Así que una persona que está aspirando, dando algunos consejos inmediatos, tiene que mirar en cuanto a su familia, si está casado, su familia está dispuesta a correr con él o con ella. Eso es importante, porque eso va a tener un impacto inmediato, va a colocar a la familia en el ente público. Hay algunas cosas que pasaron en la familia que realmente se resolvieron o no, y la familia va a saber
manejarla si viene al foro público. Porque como estamos en un tiempo que eso es lo que se hace, atacar a la gente. Sí, se va a buscar ¿verdad? en el baúl, no importa de cuánto tiempo. Económicamente está tan comprometido o va a ser una campaña, ¿verdad? Tiene que también buscar ese aspecto del presupuesto. Emocionalmente está preparado. Yo creo que ahí eso es bien importante también. Más que el equipo de voluntarios, todos esos aspectos que hablan directamente de uno y de los que están inmediatos. Me gustaría cerrar preguntándote, Ada, a veces yo reflexiono en Daniel 5:1 al 31 y veo la historia de Belsasar y me pregunto por qué a veces Dios no interviene directamente con el comportamiento de algunos gobernantes que hemos elegido. Me da la impresión como que nos delegó esa responsabilidad a nosotros, como bien lo mencionas. Sin embargo, me llama la atención cuando el Eterno determina juicio sobre el gobierno de Belsasar, señala lo mal que hizo, pero va contra él también, en términos de que su conducta es lo que lleva a que el desencanto de él por su gobierno lo destituya. Esa voz profética tiene que seguir siendo relevante, porque tal vez no vamos a ver a Dios escribiendo en el Capitolio, allí evidente de su inconformidad con cómo se administra la justicia en este país, pero entonces, para cerrar lo que estamos escuchando, debemos entonces continuar vehementemente defendiendo lo que es la política bíblica y sana. Qué bueno que mencionas eso, porque en la época de Daniel el pueblo no escogía a sus gobernantes. Era una época de monarquía. Por eso es que se dice que Dios escoge reyes, porque era una monarquía. Nosotros no vivimos en una monarquía. Aquí la responsabilidad la tiene el pueblo. Y si nosotros decimos que somos cristianos, deberíamos escoger personas conforme que nos representen, conforme a unos principios básicos. Así que esa sería la respuesta. El Señor no va a venir, para eso tiene una iglesia que es extensión de sí mismo. Santo. Bueno, yo creo que esto es un tema que debemos compartir y repasar, y más si en alguna medida has tenido, ¿verdad?, algún deseo en tu corazón de ser parte del cambio, ¿verdad? Porque nosotros como cristianos lo que estamos buscando es establecer el reino del Señor en esta tierra, tenga estos principios y la palabra del Señor como fundamento para accionar. Y como dice el segmento, el título, evidente cerrar con el recordatorio. Ajá. Iglesia, levántate. Exactamente. Nada de politiquería. Si te quieren contactar, licenciada, ¿cómo pudieran hacerlo? Claro, me pueden buscar en Facebook, Adanora Enríquez. Estoy en Twitter, Ada Enríquez. Estoy en Instagram, Ada Enríquez. Y tenemos nuestro podcast de Asume Postura. Lo pueden encontrar por Spotify y por Apple Podcast. Sale todos los miércoles al mediodía. Gracias, licenciada, por estar con nosotros. Gracias, la bendecimos. Amén. Bueno, usted pendiente al próximo segmento. Iglesia, levántate, que continuamos con estos temas demasiado interesantes. Como que le llegan 1000 preguntas a uno y 1000 dudas. Pero vamos a ir sí, definitivamente. Pero vamos poco a poco, educando a nuestra gente y uno acá aprendiendo también. Usted no se quite, que regresamos en breve. El apóstol Pablo dijo: por nada estéis afanosos, si no sean conocidos